Vamos a ver en este vídeo una introducción para familiarizarnos con R y RStudio. Bien, partimos de que ya tenemos las dos cosas instaladas. R, que como sabéis es más que un software, es un lenguaje de programación orientado sobre todo al análisis de datos y estadístico. Y RStudio. RStudio es una IDE de R, es decir, es como una interfaz. RStudio nos permite trabajar con R de un modo más amigable que si utilizáramos la propia interfaz que tiene R por defecto. Nosotros interactuamos con R, en definitiva, a través de RStudio. Bien, suponemos, como digo, que tenemos instaladas las dos cosas. Primero se instala R y luego RStudio. Y lo que vamos a abrir y cerrar es RStudio. Y RStudio se preocupará, digamos, ya de decirle a R lo que tiene que hacer. Hace de transmisor o de intermediario entre R y nosotros. Bueno, vamos a abrir la aplicación de RStudio. Tenemos aquí su icono. Es un círculo azul claro, celeste, con una R blanca. Hacemos doble clic y ya estamos abriendo la interfaz RStudio. ¿De acuerdo? Esto es RStudio. Su apariencia nada más abrir. Bien. La parte izquierda de la ventana es lo que llamamos la consola. La consola es la parte o selección de RStudio donde podemos manejar R mediante la introducción de código. Por ejemplo, podemos escribir 2 más 2, aquí, 2 más 2, después pulsar Enter y como veis nos sale el resultado, 4. Este 1 entre corchetes quiere decir que es como la primera operación que hemos hecho en la consola, ¿de acuerdo? Bien, aunque podamos interactuar directamente con R a través de la consola de RStudio, no es el modo habitual ni más eficiente de trabajar. Nosotros trabajamos habitualmente con proyectos en R. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto básicamente viene asociado a una carpeta donde R trabajará, buscando los datos que sean sus inputs y en su caso enviando sus resultados u outputs. Dicho de otro modo, es una carpeta más de nuestro sistema de carpetas o directorios, de Windows en este caso, ¿no? Pero a la que dotamos de una característica especial, ser un proyecto de R. Si abrimos desde RStudio el proyecto, estaremos diciendo a R que por defecto preferentemente busque todos los archivos e inputs, datos, etc., que necesite en esa carpeta de proyecto y que en su caso guarde en tal carpeta los outputs que genere. Para crear un nuevo proyecto seguiremos la instrucción File, New Project. Luego se nos preguntará si se crea el proyecto en una carpeta que ya tengamos o en una nueva carpeta que genere. Vamos a crear nuestro proyecto, por ejemplo, en una carpeta que ya tenemos creada en nuestro disco USB. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que en un directorio carpeta existente lo buscamos, es en mi caso en el disco D,
en esta carpeta my, en esta carpeta R, y vamos a poner, por ejemplo, que el proyecto sea uno que creemos, una carpeta, vamos a crear una carpeta que se llama Explorando, ¿vale? Bien, vamos a pinchar en esa carpeta que acabamos de crear, Open, ya la tenemos aquí, y decimos crear proyecto. Bueno, si veis, tenemos aquí, arriba a la derecha, el proyecto Explorando. Aquí lo pone, quiere decir que estamos ya dentro de nuestro proyecto. Podemos elegir, como veis, cambiar a otros proyectos, cerrar el proyecto. Si no estamos dentro de ningún proyecto, nos lo va a decir aquí también, dirá none, que no estamos dentro de ninguno, pero lo habitual, como digo, es trabajar dentro de un proyecto, ¿de acuerdo? Como trabajamos dentro del proyecto Explorando, tenemos aquí una sección, una ventana, abajo a la derecha, con distintas pestañas. Una de ellas es Files. Si nos metemos en Files, es parecido a las ventanas, al explorador de Windows. Vemos que estamos en el disco D, carpeta MAE, subcarpeta R y subcarpeta Explorando. ¿Por qué estamos o por qué ve lo que hay dentro de esa carpeta? Porque Explorando es nuestra carpeta de proyecto, del proyecto que acabamos de crear, y al crearlo, además, estamos dentro. ¿De acuerdo? Bien, veis que hay un archivo que se llama explorando.rproj. Diremos, pero bueno, si acababa de crear la carpeta y no he puesto dentro de ella nada. Bueno, este es un fichero que crea RStudio solo para decir que esa carpeta es un proyecto, además, la carpeta Explorando. Si lo viéramos desde fuera, en Windows, pues aquí vemos Explorando, nos metemos dentro y veis que hay como otra carpeta interna que ha creado RStudio sola, y ese archivo que veíamos desde dentro de R, ¿vale? Bueno, si estamos en el proyecto Explorando, ¿qué consecuencias tiene a la hora de trabajar con R? Pues que va al primer sitio donde va a mirar y va a intentar tomar los datos, archivos y todo lo que necesite va a ser en esta carpeta, va a buscar aquí, por defecto. Y si crea algún output, por ejemplo una imagen, un gráfico, un fichero de texto, pues también lo va a depositar en la carpeta de proyecto, ¿de acuerdo? Por defecto. Entonces es como donde se ubica para dejar todos los materiales que van a hacer falta para desarrollar el proyecto, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, estamos en el proyecto Explorando. Me vais a permitir que haga, antes de seguir, una cosa, y es salirme del proyecto. ¿Cómo me puedo salir de un proyecto? Por ejemplo, para entrar en otro distinto, o para crear otro, o lo que queramos. Bueno, pues simplemente podemos hacer File y Close Project. Está cerrando el proyecto. ¿Veis aquí arriba a la derecha? Project None, ninguno. Ahora mismo no estamos dentro de ningún proyecto. Y si damos a Files, fijaos, ahora está en Home y aquí se muestran todos los archivos y carpetas que hay en Home. Vamos a entrar en el proyecto. Ya no tenemos que crearlo otra vez. ¿Por qué? Porque ya lo hemos creado antes. Nuestro
proyecto explorando. Entonces, ¿cómo podemos volver a él? Podemos hacerlo de dos modos. Bueno, hay varios modos. Uno, por ejemplo, es File y en lugar de New Project, Open Project. ¿De acuerdo? Y buscamos nuestra carpeta de proyecto. Vamos a ver. Aquí, recordad. Carpeta explorando. Y tendríamos que darle a este icono que creó. ¿Vale? Bien. Le doy a cancelar porque un modo más rápido, ¿cuál puede ser? Pues irnos arriba a la derecha, buscar nuestro proyecto explorando y clicar ahí directamente. ¿Vale? No lo voy a hacer tampoco así. ¿Cómo podríamos hacerlo también? Pues desde fuera de RStudio, desde Windows, nos podríamos ir a la carpeta explorando y pinchar en el icono explorando, en el que tiene como una especie de cubo con una R. Hago doble clic y ya estamos ahí. Se abre RStudio y se va a abrir en el proyecto explorando. Ahí lo tenéis arriba a la derecha. ¿Vale? Bueno, en este caso, al hacerlo, he abierto dos veces R, voy a cerrar uno y me voy a quedar con la versión de RStudio abierta que ya está en explorando. Bueno, antes de seguir diciendo o analizando o describiendo las partes que tiene la RStudio, ¿de acuerdo? Voy a hablaros de los scripts. Los scripts son programas o rutinas donde vamos poniendo secuencialmente en líneas las instrucciones que queremos que se ejecuten en R. ¿Vale? Bien. Vamos a crear un script. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que irnos a File, New File y RScript. ¿Veis? ¿Qué ha ocurrido? Pues se ha abierto una ventana arriba a la izquierda. Esta ventana que se ha abierto y que está encima de la consola de R es el editor de scripts. Los scripts informáticamente son archivos de texto plano y se pueden abrir con cualquier editor de texto. El Notepad, bloc de notas, con un Word. Son archivos de texto. Lo que pasa es que RStudio incorpora su propio editor para que no tengamos que abrir un script desde fuera de RStudio. Pero que quede claro que los podemos visualizar, los podemos modificar, los podemos editar en definitiva, cualquier script, pues con el bloc de notas si queremos. ¿Vale? Bueno, nuestro script, fijaos cómo ahora mismo, obviamente, no tiene nada. Y pone aquí encima Untitled 1. Eso está diciendo que ahora mismo tenemos en el editor un script y que no tiene título. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo no está guardado. Lo acabamos de abrir y no está guardado. Si cerráramos R o cerráramos el script dándole aquí a la cruz, no se guardaría en ningún lado. Entonces, para guardarlo, podemos decir, como cualquier otro archivo y programa de Windows, File, Save As y ponerle el nombre. O simplemente darle a este pequeño icono de un disquete, ¿no? Le damos y le ponemos un nombre.
por ejemplo, explorando. O bueno, para que no lo confundamos con el nombre del proyecto, porque son dos cosas distintas, le vamos a poner nombre, pues no sé, explora. Le vamos a poner el nombre hola, ¿de acuerdo? Le damos a salvar y fijaos, ya tiene un nombre, hola.r, el script, y ya aparece guardado. ¿Dónde? Pues en la carpeta de proyecto, que es la que se ve por defecto en esta ventana de aquí, en la pestaña Files. Se ve dentro de lo que hay, en la carpeta de proyecto, que es explorando. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro script. En el script vamos a poder ir escribiendo nuestras instrucciones para que luego se ejecuten en R. Bien, vamos a empezar a hacer nuestro script. Una cosa muy útil que podemos hacer es escribir un comentario, por ejemplo, el título de nuestro script. Bien, para escribir un comentario en un script de R, tenemos que anteponer el símbolo arroba, ¿de acuerdo? O podemos poner dos arrobas, o lo que queramos, por lo menos una arroba. Y podemos decir, este es mi primer script de R, ¿vale? Cuando ponemos delante de un texto el símbolo almohadilla, he dicho arroba, antes es almohadilla, R no va a ejecutar nada, comprende que esto es un simple comentario. Bien, vamos a poner nuestra primera instrucción, que va a ser 2 más 2. ¿Vale? Bien, vamos a ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta una línea de código que está en un script? Pues nos ponemos en esa línea, no tiene por qué ser ni al principio ni al final, puede ser en cualquier sitio, y le damos a Run. ¿Veis abajo en la consola? En la consola se van escribiendo las instrucciones que ejecutamos y los resultados, pues 2 más 2 y dice pues 4. Esto ya lo vimos escribiendo directamente en la consola, pero ahora lo hemos ejecutado desde el script. ¿De acuerdo? También podemos hacer un comentario dentro de una línea, a la derecha de una línea, como una aclaración, ¿vale? Y no va a hacer nada R con ese comentario. Por ejemplo, aquí, esto hace una suma. ¿De acuerdo? En los scripts podemos dejar líneas en blanco, podemos en una línea empezar a escribir un poquito más a la derecha, como queramos. Mirad, si volvemos a ejecutar la línea 3, nos podemos poner, por ejemplo, aquí, donde queramos, le damos a Run y pone lo que había en esa línea, las instrucciones, y vuelve a sacar 4, ¿de acuerdo? Hace 4, ¿por qué? Porque esto hace una suma, es un comentario y ahí no tiene que hacer nada R, ¿de acuerdo? Bien, vamos a terminar con este pequeño vídeo introductorio con lo siguiente. Imaginaos que queremos salir, ¿de acuerdo? Bien, pues lo normal es primero asegurarnos de que nuestro script, después de las modificaciones que hayamos hecho, está guardado. Si tiene algún cambio que no hemos guardado, veréis que aparece aquí
hola.r y un asterisco. Eso quiere decir que no lo hemos guardado. Le podemos dar al disquete y lo guardará. Ya no nos va a pedir un nombre porque ya lo tiene, ¿vale? ¿Veis cómo ya está otra vez negro, punto .r, en negro sin asteriscos, y eso es que ya está guardado? Bien, ya podríamos cerrar nuestro script, ¿vale? O podríamos cerrar R, ¿de acuerdo? Mirad, en la carpeta explorando, que os recuerdo que es la carpeta del proyecto explorando de R que hemos creado, tenemos varias cosas. Esta carpeta rprojUser, que eso es algo automático interno de R, no tenemos que preocuparnos por ello, pero lo tenemos que dejar ahí, ya está. rhistory, que también es algo que produce automáticamente RStudio y tampoco tenemos que preocuparnos. Explorando, que es otro archivo más que R genera solo y es para comunicarle a RStudio que esto es una carpeta de un proyecto que se llama Explorando. Y hola. Hola es nuestro script, que informáticamente se guarda como un archivo de texto. El archivo de texto es hola.r, ¿vale? Hola. Y la extensión que es R. Y como os decía, no tenemos por qué abrirlo solo con R, lo podemos abrir, por ejemplo, con el bloc de notas. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Y aquí lo podemos modificar perfectamente. Por ejemplo, podemos hacer aquí otra suma, que además la voy a empezar un poquito más adelante de una línea en blanco. Y voy a poner ahora 5 por 5. ¿De acuerdo? Lo voy a guardar, archivo guardar, y lo voy a cerrar. Bien, voy a entrar otra vez en R. Si veis cómo por defecto guarda RStudio y se abre en el proyecto en el que lo hayamos dejado, si no lo cerramos un proyecto, seguirá abierto en la próxima sesión. Podríamos cerrarlo desde aquí también o dejar nuestro proyecto. Aquí nos interesa dejarlo. Bien, no nos hace falta crear un nuevo script necesariamente. Podemos continuar trabajando en el script de la sesión anterior. Podemos seguir trabajando porque lo estamos desarrollando poco a poco. ¿Cómo recuperaríamos el script en el editor para poder interactuar con él? Pues podríamos hacer File, Open File y elegirlo, el hola.r, o más fácil aún, que es lo que os aconsejo, irnos a la ventana que hay abajo a la derecha de RStudio. Aquí vemos que está el script hola.r, porque ya sabéis que por defecto en esta ventana aparece lo que hay dentro de la carpeta del proyecto activo, explorando en nuestro caso. Bueno, pues podemos pulsar aquí, un clic y se abre, ¿vale? Podemos irnos aquí con el cursor a la línea 5, hacer run, y veis, 5 por 5 en la consola, 25. Podemos también ejecutar varias líneas o varias instrucciones de un script a la vez. ¿Cómo? Sombreando las líneas que nos interesen y dándole a run. Entonces, primero hace la suma, aquí lo tenéis, y luego ha hecho la multiplicación. ¿De acuerdo? Bien.
Bueno, pues voy a cerrar mi script. Como no he modificado nada, no está en rojo y con asterisco. Lo puedo modificar simplemente dándole aquí a la cruz. ¿De acuerdo? Y voy a cerrar el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, File, Close Project. Y veis como aquí aparece que no estamos en ningún proyecto. Por eso aquí en esta ventana aparece lo que hay en Home. ¿De acuerdo? Y no hay, por supuesto, ningún script abierto. Bueno, voy a cerrar RStudio y esta sería nuestra primera práctica. Espero que le hayáis encontrado utilidad y poco a poco nos iremos familiarizando con R y RStudio. Muchas gracias.